de las cuales aún así hubo que hacer importaciones de arroz. Recordemos que tenemos dos importaciones ya pactadas, la OMC, que son 214.000 quintales que entran al país, se puede decir obligatoriamente bajo este acuerdo, y el TPC, que representan a casi unos 680.000 quintales en cáscara, que también se puede decir un convenio obligatorio que debe entrar al país. Pero aún además de esto, se dan lo que son las importaciones que se recomiendan en la cadena agroalimentaria de arroz cuando, después de hacer los análisis correspondientes de lo que es el abastecimiento en el país, se determina si existe o no un desabastecimiento y entonces se da lo que es la aprobación de la importación por desabastecimiento. Esto lo hace directamente la cadena agroalimentaria y se le recomienda al Ejecutivo para que tomen las medidas con respecto a esta importación. Pero creo que el tema específico, aquí hay dos temas muy, muy puntuales. Este año es un año que ha demostrado eso. Quizás la fragilidad o la situación tan difícil que mantenemos los productores año tras año, gobierno tras gobierno, donde no hay una estabilidad, donde somos muy vulnerables de una u otra manera a importaciones, a temas, fenómenos atmosféricos, situaciones en el tema internacional que impactan directamente en la producción nacional. Tenemos que ser francos y cada gobierno que entra con una política que impacta directamente a los productores. Recuerdo cuando el presidente Varela en campaña prometió lo que fue la reducción de los costos de una canasta básica, donde le ahorraba al panameño, no recuerdo qué tanto dinero se le iba a ahorrar. Y el arroz fue uno de esos rubros o producto que se tomó en cuenta para incluirlo en esta canasta. En aquel tiempo el arroz costaba, no sé, estaba como por los 52, 53 centavos la libra de arroz de primera. Y de un solo le dijeron, bueno, el arroz va a valer 40 centavos y se reguló el arroz 40 centavos. Inmediatamente el supermercado que vendía arriba de 50 centavos y ahora tenía que vender arroz a 40 centavos, le dijo a la industrial o al molinero que le vendía el arroz, mira, no te puedo pagar más de 35, 36 centavos porque tengo que mantener mi margen de utilidad. Igualmente, el molino que nos pagaba a nosotros entre 23 y 24 dólares el quintal de arroz, inmediatamente bajó y nos dice solamente te podemos pagar 17 dólares de 23 dólares que nos pagaban. ¿Y qué sucede? Nosotros los productores sí no pudimos decirle en este caso a Andia, o a los que nos expendían los insumos o todo lo que son las materias que nosotros necesitamos, no le pudimos decir, no, ya no te puedo pagar el quintal de abono a 25, 26 dólares en aquel tiempo, sino que no te lo puedo pagar 10. Nosotros no pudimos hacer eso. Ahí es donde surge una compensación que inició con 7.50 y donde eso vino a medio que estabilizar el tema del precio y volvimos al precio de 24, 24.50 en aquella época. Pero este es un ejemplo de las situaciones tanto gubernamentales como las situaciones que se dan. Posteriormente vino la pandemia y nos encontramos, y creo que lo mencionaron hace un ratito, con respecto a que a pesar de la pandemia y a pesar de que de los costos de producción de los insumos se elevaron drásticamente, ¿verdad? Pero en ese momento se aumentó lo que fue la compensación y se pudo seguir produciendo. Eso fue en el gobierno pasado. Pero como decía, todas estas situaciones hay que ser realistas. El sector agropecuario no se le ha dado la atención en el tiempo y en los gobiernos no se le ha dado esa atención ni se le ha dado esa estabilidad. Y yo creo que eso es franco, no es porque inmediatamente dicen que el productor tiene que ser más eficiente y se culpa en todo esto solo el productor. Pero hay una realidad, ¿qué productor no quiere ser eficiente? ¿Qué productor no quiere progresar? ¿Qué productor no quiere heredarle a sus hijos la finca, la actividad que él ejecuta? Pero la realidad es que en los años, si hablamos, por darle un ejemplo, en el
el 2020, en el 2004, los productores a nivel nacional estábamos entre los 1.800 y 2.000 productores. Al año pasado, escasamente existen unos 800 productores de arroz. Miren la diferencia de cuánto ha mermado esto. Les doy otro ejemplo. En estos momentos, para el año pasado, a estas fechas aproximadamente del 18 de julio, se hizo una reunión de cadena agroalimentaria de arroz. El año pasado, 2025, se hizo una cadena agroalimentaria de arroz, donde se presentan por parte del MIDA los informes oficiales de los avances de siembra. Y íbamos aproximadamente en unas 44.200 hectáreas. Hoy tengo un reporte de los casi avances de cosecha. Más que todo tengo el avance de cosecha. Pero lo que llevamos hasta esta fecha, aproximadamente hasta la primera quincena del mes de julio, llevamos sembrado escasamente unos 24.183 hectáreas de arroz. ¿Qué quiere decir? Que a esta misma fecha del año pasado, nosotros hemos disminuido el 50% de la producción o de la siembra que se hizo el año pasado. Entonces, seguimos en esa situación. ¿Qué nos ha golpeado y por qué hemos disminuido tanto este año? Dos circunstancias muy importantes. Lo que ha sido el tema de la guerra internacional, todos conocemos lo que se está dando a niveles internacionales y lo que está pasando con el transporte marítimo, con la adquisición de materias primas, de fertilizantes y todo esto, nos ha llevado que nuevamente tenemos un año donde los costos de producción se han elevado enormemente. Gabriel, enormemente. ¿cómo está el asunto con respecto al fenómeno del Niño? Un efecto climático que ya está golpeando Panamá y que evidentemente la gran interrogante es, ¿estamos preparados como productores y como país? Mira, ahí iba. El primer efecto que nos ha golpeado este año ha sido nuevamente los costos de producción, los elevados costos de producción de los insumos que necesitamos. Pero el fenómeno del Niño, que es al que le atribuyo en su mayor porcentaje esta disminución de área, claro que nos ha impactado. Mira, aquí en la provincia de Chiriquí, voy a hablar directamente de la provincia de Chiriquí. Nosotros ya hemos tenido 3 etapas, se puede decir ya, de sequía, donde superan en áreas hasta los 15, 18, 20 días que no ha llovido. Y a pesar de eso, la provincia de Chiriquí consideramos que es una de las que más llueve. Un arroz que se sembró en mayo, ¿verdad? Ese arroz ya ha sido impactado directamente por el tema de sequía 3 veces. Ya se va a cosechar entre unos días. Y ese arroz tiene una afectación. Para nosotros, algunos han hablado de unas afectaciones mínimas, para otros se habla, o para darle un ejemplo, en quintales. El año pasado nosotros tuvimos rendimientos de 98 quintales por hectárea promedio a nivel nacional. Eso no quiere decir que todos los productores cosechamos 98, sino que hay productores que cosechan 120, otros que por condiciones cosechan 70, y al final el promedio que se da es este. Entonces, el año pasado cosechamos 98 quintales por hectárea, fue el promedio nacional que se obtuvo. Yo quisiera ser conservadores, como muchos que hablan de que este año podemos estar en rendimientos de 90 quintales por hectárea a nivel nacional. Pero para mí, otros hablan de 80 quintales. En base a las afectaciones que nosotros hemos visto durante este ciclo de producción, nosotros pensamos que vamos a estar muy por debajo de los 80 quintales por hectárea. Ya hemos tenido productores que, debido específicamente al fenómeno del Niño, la disminución de lluvias y en este caso que se han presentado ciclos secos bastante considerables, ya le digo, ciclos que van desde 8 hasta casi 22, 20, 25 días en algunas áreas. Esto es fatal para la cosa. ¿Qué esperamos en esto? Y creo que ahí sí, como lo dije ahorita, hay una disminución, y quiero ser enfático. En base a lo que se sembró el año pasado, estamos casi en un 50% aproximadamente a las mismas fechas. El año pasado, aproximadamente el 18 de julio, llevamos 44.000 hectáreas, como dije. A esta fecha, a inicio, la primera quincena de julio de este año,
estamos por las alrededor de las 24.000, entre 24 a 25.000 hectáreas. Como dije, casi un 50% de reducción. Si bien es cierto, el país está cubierto hasta este momento con las importaciones, y creo que también lo mencionaron, al no ser autosuficiente en el país, se tienen que dar tanto las importaciones obligatorias como las importaciones que se aprueban en cadena. Es muy particular este año en la cadena alimentaria de arroz. No llegamos a un consenso de importación. Hubieron 3 propuestas, de las cuales al final no hubo un consenso, no hubo una decisión de la cadena, y tuvo el ministro de Desarrollo Agropecuario con el Ejecutivo tomar la propuesta que más creían conveniente en este caso, que fue la importación de 786.000 quintales. Pero bien, en este momento, para que tengamos un panorama de cómo estamos a nivel nacional, tanto en consumo como en abastecimiento, el 19 de junio se llevó a cabo el último inventario en molinos, piladoras, supermercados. Se hizo un inventario a nivel nacional que siempre se hace por Apodeco y otras instituciones, y también con los productores, donde se hace un inventario completo de todo el arroz que hay en el Don país. Gabriel, disculpe, antes que nos dé el resultado del inventario, que sabemos que es importante porque lo hicieron en todo Panamá, tenemos una llamada de un oyente que quiere hacer una consulta. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Yo quisiera preguntarle al invitado cómo anda la deuda que tiene el Estado con el porcentaje que le cubre el gobierno o los gobiernos a los productores de arroz para poder que su producción sea rentable. ¿Por qué digo esto? Porque muchos, o la queja de muchos productores ha sido de que estos dineros aún mantienen un arrastre. Esto impide que haya un capital que se mueva en circulante y que pueda producir, porque nadie compra huevo para vender huevo. Entonces sería bueno saber cómo andan esas cifras, porque eso también puede ser uno de los factores que no motive al sector a invertir, porque de nada sirve que yo me digan, bueno, te lo voy a comprar tanto, pero te lo pago 1 año y medio después. Cuando me lo pagan estoy quebrado. Gracias. Gracias a usted. Adelante, señor Arauz, para que pueda responder la pregunta. Sí, eso fue de lo que hablé anteriormente, que es las compensaciones que surgió cuando el gobierno del presidente Varela, y se dieron una serie de situaciones. Para contestarle directamente al que me hace la pregunta, tengo que decirle que la última compensación o el último apoyo por parte del Estado, en este caso, a los productores fue la zafra 2024-2025. La zafra del año pasado, 2020, en el 2024 se acabó lo que fue la compensación de arroz o los apoyos. Esto terminó. Y quiero decirle que ya llevamos el año pasado y este año sin ningún tipo de apoyo. Se suspende esto por condiciones que establece en el gobierno, en este gobierno. Lo que sí es cierto que a pesar de ello, que ya vamos para 2 años casi, todavía se ha avanzado bastante en la deuda, en el compromiso de pago a los productores, más todavía existen productores que se les debe este apoyo o esta compensación a los productores. Y creo que el que me hace la pregunta está muy enfocado en algo. Una de las situaciones muy particulares que tiene el sector arrocero y a otros rubros en la situación que estamos es que nuestros costos de producción superan nuestros ingresos. Miren, este año los costos se han elevado completamente, nuevamente. Tenemos problemas que el fenómeno del Niño nos obliga a practicar otras actividades, tratar de echar agua, a aplicar otros productos para ayudar al arroz en esta situación, y nos lleva a que los costos se eleven, más los precios a los cuales se vende el arroz, generalmente en la gran mayoría de las veces no es rentable porque no supera el precio, no supera lo que es la adquisición versus la inversión que hace el producto. Claro, por lo que usted dice, entonces se necesitaría un apoyo por parte del gobierno. Mire, es que el problema es que aquí, yo siempre lo he dicho, si yo voy a una casa comercial, y no es porque también es un negocio para ellos,
pero si voy a una casa comercial y tienen que hacer negocio. Yo no puedo decirle a la casa comercial, mira, yo te voy a vender el arroz, yo te voy a comprar la urea o el fertilizante a X precio. No, usted tiene que comprar el fertilizante al precio que lo tienen en la casa comercial. Sí, que puedes ir a una casa y ver tu producto a otro precio, pero eso está establecido, los precios de venta. Cuando nosotros vamos a vender al molino, nosotros no le podemos decir al molino, mi arroz cuesta tanto, me costó tanto y yo tengo que mantener un margen. No. El molino te dice a ti como productor, entonces, tu arroz vale tanto. Entró al molino, te hace un análisis, te dice, tienes impureza tanto, tu arroz vale tanto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros los productores bajo esta condición, y sí necesitamos el apoyo del gobierno, es que realmente no es tema de regulación, pero es fiscalización de que realmente los costos de los insumos y los precios a los cuales vendemos sean precios justos en las dos partes, tanto para comprar como para vender, para que realmente se dé estas condiciones. Si no, tenemos que entrar a lo que entró el presidente Varela para solucionar un problema, en este caso, causado realmente por un tema de gobierno, o tenemos que irnos a las medidas que tienen los Estados Unidos, que se hablan de Estados Unidos, que son más eficientes, que son esto y demás. Pero analicemos realmente en los Estados Unidos cuánta cantidad de subsidio hay para el productor y la estabilidad que tienen los productores para producir en los Estados Unidos. Entonces, señor, ¿usted tiene conocimiento de cuántas marcas nacionales de arroz hay? Ya hay cuando viene empacado, ¿cuántas marcas? Bueno, mira, creo que le puedo enfocar esto en que a nivel nacional hay aproximadamente unos 22 molinos a nivel nacional, de los cuales cada uno de ellos mínimo tiene 2 o 3 marcas. Tienen marca de arroz especial, marca de arroz de primera, y o sea que si hablamos entre marcas, tenemos una cantidad de marcas que superan de los molinos nacionales, fuera de las empresas que se dedican a importar arroz y que tienen sus propias marcas. Creo que en el tema de marcas, podemos hablar. Sí, porque es que he visto un montón de nuevas marcas. Sí, por eso le digo, si nos evaluamos, si tomamos en cuenta que a nivel nacional hay aproximadamente unos 22 molinos y que cada uno póngase que tenga mínimo 2 marcas, una de especial y una de primera, estamos hablando ya solamente ahí de 44 marcas, fuera de todas las marcas de las empresas que no compran arroz, que se dedican a lo que es el empaque y que muchos de ellos compran arroz nacional como también arroz importado. O sea que nosotros estamos superando las 60, 70 marcas de arroz a nivel nacional. Señor Arauz, allí en la parte final de la entrevista, y agradecemos el tiempo que ha concedido a Radio Panamá, en el tema del inventario, que quizás también es algo que le preocupa a la población, ¿va a faltar o estamos bien? Miren, como dije, en el inventario de arroz que se hizo el del 15 al 19 de junio, arroja que tenemos 2.621.842 quintales. Esto es complementado con la importación que el IMA va a hacer en este año directamente para el tema de cumplir con las ferias y los programas que tiene el gobierno. Está la importación OMC y está la importación OMC adicional, que fue la que se estuvo viendo en la cadena. Esto nos da 4.229.000 quintales. Bien, con este arroz, que uno que ya está en el país, el único que está en el país es el inventario que les dije de los 2 millones de dólares. Las otras 3 importaciones están próximas a llegar. Una esperamos la de Lima, que se dé de hoy, se puede decir, a finales de mes. La de la OMC, que esperamos se dé en el mes de agosto. Y la un poquito más grande, que es la que se aprobó en este caso el gobierno, esa se va a dar, esperamos nosotros que sea entre agosto y el 15 de septiembre. Bien, con ese arroz, ¿hasta dónde llegamos nosotros? Nosotros llegamos hasta el 24 de noviembre. Pero hay algo particular aquí. Esto es con 0 grano de arroz. O sea, el 24 de noviembre, con el arroz que está programado a entrar con las importaciones, más el que existe en el país, nos quedamos sin un grano de arroz en el país el 24 de noviembre de este año. Casi bien, ¿qué viene de ahí? Las fiestas. La cosecha nacional. La cosecha nacional, que en este momento van unas 24.183 hectáreas, ese arroz se cosecha, se seca,
Con ese arroz, ¿con cuánto contamos? Ese arroz contamos escasamente con unos 2 meses de consumo. Esto es, estamos hablando que nos comemos 26.000 quintales de arroz diario, nos comemos 779.000 quintales de arroz limpio y seco en cáscara por mes. Esto nos llega a nosotros alrededor del 21 de enero, con la cosecha que ya está, o sea, con la cosecha que se va a hacer hasta mediados de noviembre de este año, solamente y el arroz que tenemos en inventario, las importaciones, solamente nos alcanza hasta el 21 de enero. ¿A qué se debe esta situación? Debería haber más arroz. Y vuelvo a lo que dije anteriormente. El problema es que el arroz que se debió haber sembrado para cosechar a finales de julio, agosto, septiembre y octubre es el 50% de lo que se sembró el año pasado. Bien. Entonces, aquí, miren cómo esto, si se dan condiciones que se atrasan algunas de estas importaciones o tenemos problemas con algunas de estas importaciones, se nos puede dar una crisis rápido. Sí, estamos al filo de la navaja y también con lo que dijo Leonardo, ¿no? El fenómeno del niño también puede complicar. Gabriel, gracias. Exacto. Gracias por estos minutos. Gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a conversar para entender un poco más el tema y darle mayor profundidad haciendo la docencia que muy bien hemos podido compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Estamos en contacto, nos mantiene informados, por favor. Gracias. Bueno, y para